Buenas noches a todos. Gracias por unirse a esta velada una vez más, para disfrutar de esas historias que nos ponen los pelos de punta. ¿Alguna vez se han preguntado qué clase de personas son aquellas que disfrutan escuchando relatos que les provocan miedo, que los mantienen despiertos por la noche? Bueno, creo que somos de esas personas especiales, un tanto peculiares, a las que les atrae lo desconocido y lo inquietante. Así que gracias por ser como nosotros y por formar parte de esta comunidad, Relatos de Terror. Esperamos que disfruten de lo que tenemos preparado esta noche. Y no lo olviden, si alguna vez escuchan un llanto en el bosque, piénsenlo 2 veces antes de investigar. Podrían terminar siendo los protagonistas de nuestra próxima historia. Ahora, hablemos de algo que siempre me ha intrigado, los bosques y las cabañas. Hay algo en esos lugares que despierta un miedo antiguo en nuestro interior. Quizás es porque no son sitios en los que solemos estar. O tal vez sea un temor ancestral que nos dice que esos lugares no son para nosotros. Los humanos, desde tiempos remotos, aprendimos a temer a ciertas cosas, como a las serpientes, incluso si nunca nos han hecho daño. Y, de alguna manera, ese mismo instinto nos advierte sobre los bosques, como si supiéramos que no estamos solos ahí, que hay algo más que nos observa desde la penumbra, algo que ha estado allí mucho antes que nosotros. Nací y crecí en la Ciudad de México, una metrópoli vibrante, llena de vida, ruido y luces brillantes. Pero cada vez que mis padres decidían llevarme a visitar a mis abuelos, que vivían en un pequeño pueblo a unas horas de la ciudad, sentía que estaba entrando en otro mundo. Un mundo donde el tiempo parecía detenerse, donde la naturaleza se adueñaba de todo y el silencio era abrumador. Mis abuelos, después de una vida de trabajo duro, habían decidido mudarse a una cabaña en el monte, rodeada por un denso bosque. Era un lugar que, en su calma, ocultaba un sinfín de misterios. Aunque a mis padres no les hacía mucha gracia visitar a los abuelos, yo siempre disfrutaba de esos viajes, especialmente porque podía reunirme con mis primos, a quienes solo veía en esas ocasiones. Mis primos, Daniel, Sofía y Mateo, eran más que amigos, eran mis cómplices en aventuras infinitas. Juntos habíamos explorado el pueblo, nadado en ríos y, por supuesto, creado un sinfín de leyendas urbanas en nuestras mentes infantiles. Una de sus actividades favoritas era acampar cerca de la cabaña, pero a mí no me dejaban unirme. Mis papás insistían en que debía esperar hasta cumplir los 10 años, igual que todos mis primos antes de mí. Aunque esto me llenaba de frustración, no podía evitar sentirme un poco especial por ser el más pequeño del grupo. Siempre quería demostrarles que podía ser tan valiente como ellos. Una tarde, mientras todos estaban emocionados hablando de su próxima acampada, se me ocurrió una idea. Miré a mi alrededor, asegurándome de que mis padres no me escucharan, y decidí que me escaparía. Con el corazón latiendo en mi pecho, corrí hacia unos viejos columpios que habían quedado abandonados cerca de la cabaña. Mientras me balanceaba, enfadado, se me ocurrió la idea de escaparme para ver qué hacían mis primos en su campamento. No podría quedarme atrás. Tenía que ver lo que sucedía. Así que, cuando la noche se cernía sobre el bosque, hice mis preparativos. Aproveché el momento en que mis padres estaban distraídos y, con el perro de mis abuelos, el enano, siguiéndome de cerca, me interné en el bosque. El enano era un perro peculiar, con el cuerpo de un pastor alemán pero patas cortas. Siempre nos acompañaba cuando visitábamos la cabaña, como un guardián leal y atento. Esa noche, el bosque parecía diferente. La luna brillaba intensamente, iluminando el camino por el que me adentraba, pero las sombras parecían alargarse y retorcerse, creando figuras fantasmales en el horizonte. A medida que me internaba más, la atmósfera se tornaba pesada, casi palpable. Los sonidos de la naturaleza se apagaban y el silencio se volvía inquietante. El enano comenzó a mostrar signos de inquietud, olfateando el aire con nerviosismo. Algo en su comportamiento me hizo sentir una punzada de miedo. De repente, escuché un sonido que me heló la sangre, el llanto de una mujer. Era un lamento desgarrador, un eco que resonaba entre los árboles y me llenaba de un terror indescriptible. Sin pensarlo, corrí hacia el campamento de mis primos, dejando atrás ese extraño lamento, con el enano detrás de mí. Cuando llegué, mis primos me recibieron sorprendidos,
pensando que finalmente me habían dejado ir con ellos. Pero al contarles lo que había escuchado, el llanto volvió a resonar, esta vez más cerca. Mis primos se miraron entre sí, confusos y asustados. El aire estaba cargado de tensión. Uno de ellos tomó una linterna y se adentró entre los árboles, mientras el enano seguía gruñendo, cada vez más inquieto. Sin esperar más, corrí de regreso a la cabaña para avisar a los adultos. Mi papá y mi tío se pusieron serios al escuchar lo que les conté, y sin perder tiempo, tomaron sus linternas y se internaron en el bosque, dejándome con la advertencia de no decirle nada a los abuelos. Aquella noche fue larga, con mi mente llena de preguntas y temores. El llanto seguía resonando en mis oídos, como un eco persistente que no podía ignorar. Más tarde, mientras me debatía entre el miedo y la preocupación, mi abuela se acercó a mí. Su rostro, normalmente sereno, mostraba una mezcla de preocupación y tristeza. «Es solo el viento», me dijo, tratando de tranquilizarme. Pero sabía que no era así. Ese llanto era real, y estaba convencido de que había algo más allá de la simple naturaleza que acechaba en el bosque. Después de un tiempo, mi papá y mi tío regresaron, acompañados de mis primos y del enano. Dijeron que no habían encontrado a nadie, pero que al día siguiente regresarían para recoger lo que había quedado en el campamento. Esa noche, encendieron una fogata cerca de la cabaña y la vigilaron hasta el amanecer, como si algo en el bosque les inquietara más de lo que querían admitir. Más tarde, cuando los adultos se alejaron un poco, mi abuela se acercó a nosotros y nos contó una historia que desconocíamos. Nos habló de Isidro, el hermano mayor de mi padre, quien había desaparecido en el bosque años atrás, cuando tenía 13 años. Según nos contó, una noche escuchó un llanto entre los árboles y decidió ir a ver si alguien necesitaba ayuda. Nunca volvió. Las palabras de mi abuela resonaron en mi mente como un eco inquietante. ¿Sería posible que el llanto que había escuchado esa noche estuviera relacionado con la desaparición de Isidro? El miedo se apoderó de mí, y de repente, el bosque dejó de ser un lugar de aventura y diversión, convirtiéndose en un territorio desconocido y aterrador. Mi padre, notando mi inquietud, intentó consolarme. «Es solo una leyenda, hijo. La gente a veces exagera. Isidro se perdió, pero eso no significa que tú debas tener miedo». Sin embargo, sus palabras no lograron calmar mi ansiedad. Sentía que había un vínculo entre el llanto que había escuchado y la historia de su hermano. Era como si el bosque mismo estuviera tratando de comunicarse con nosotros, de recordarnos que no estábamos solos. La noche pasó lentamente. El crepitar del fuego y el canto de los grillos eran un intento fallido de ahogar los temores que se cernían sobre mí. Cuando finalmente cerré los ojos, las imágenes del llanto y la historia de Isidro se entrelazaron en mis sueños. Desperté sudando, sintiendo que había algo más en juego, algo que debía ser resuelto. Al amanecer, mis primos decidieron que irían al bosque nuevamente. «No podemos dejar que el miedo nos detenga», dijo Daniel, con una determinación que solo un niño puede tener. Sofía y Mateo, aunque asustados, lo siguieron. Pero yo no podía simplemente quedarme atrás. La curiosidad y el deseo de enfrentar lo desconocido me empujaron a unirme a ellos. Juntos, nos dirigimos al lugar donde había escuchado el llanto la noche anterior. El enano iba adelante, olfateando el aire, como si él también sintiera la inquietud en el ambiente. Cuando llegamos, el aire se sentía diferente. Una bruma ligera flotaba cerca del suelo, cubriendo las hojas y ramas, creando una aura mágica pero inquietante. Al principio, todo parecía normal. Nos reímos y bromeamos, pero a medida que nos adentrábamos más en el bosque, el ambiente se volvía cada vez más pesado, como si una sombra se cerniera sobre nosotros. De repente, el llanto resonó nuevamente, esta vez más fuerte, y todos nos congelamos. Miramos a nuestro alrededor, tratando de encontrar el origen del sonido. Entonces, entre los árboles, algo llamó nuestra atención. Una figura, semioculta por la neblina, se movía lentamente. Nos acercamos cautelosamente. A medida que nos acercábamos, la figura tomó forma, revelando a una mujer de aspecto etéreo, con cabellos desordenados y una mirada profunda y vacía. La mujer parecía no notar nuestra presencia. Su lamento era profundo y desgarrador, un sonido que resonaba con el dolor de muchas almas perdidas. Con cada paso que dábamos hacia ella, un frío inexplicable nos envolvía, y el enano se echó a temblar, como si su instinto le dijera que retrocediéramos. En ese instante,
El llanto cesó y la mujer se volvió lentamente hacia nosotros, sus ojos vacíos mirándonos fijamente. ¿Por qué han venido?, preguntó con una voz que parecía salir de la profundidad del bosque mismo. La pregunta retumbó en nuestras mentes, y nos quedamos paralizados, incapaces de responder. Mi corazón latía con fuerza, y en mi interior luchaba entre la curiosidad y el terror. La mujer se acercó un poco más, y entonces vi algo en su mano, un colgante que brillaba débilmente, como si estuviera hecho de un material extraño y desconocido. No sienten el peso de su dolor, continuó la mujer, mientras su mirada se perdía en el horizonte. Aquí, el pasado nunca muere. Sus almas están atadas a este lugar. Buscan lo que han perdido. Fue en ese momento que comprendí. La mujer no era una simple aparición, era un eco de las almas que habían quedado atrapadas en el bosque, una voz que lamentaba las vidas que no habían tenido la oportunidad de vivir. De pronto, comprendí que el llanto no era solo un lamento, sino una llamada de auxilio. Recordé la historia de Isidro. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Había venido a este bosque buscando a la mujer? ¿Había él también escuchado su llanto? El pensamiento me aterrorizó. La mujer miró hacia mí, como si leyera mis pensamientos. El llanto que oyeron es el llanto de aquellos que buscan cerrar ciclos. No deben tener miedo. Pero deben decidir. ¿Desean ayudar o continuar ignorando el dolor que los rodea? Mis primos se miraron entre sí, perplejos, sin saber qué hacer. El enano, aún temblando, comenzó a ladrar, como si intentara romper el hechizo que nos mantenía inmóviles. Pero, aunque el miedo se apoderaba de nosotros, una parte de mí sabía que teníamos que actuar. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, sintiendo que cada palabra era un desafío a mis propios temores. La mujer sonrió levemente, como si apreciara mi valentía. Debes escuchar lo que el bosque tiene que decir. No todos los lamentos son tristes, algunos son llamados a la acción, a sanar. Si deseas ayudar, debes recordar lo que has perdido. Y, tal vez, el bosque te dará una respuesta. Con su consejo resonando en mis oídos, sentí que una fuerza desconocida me guiaba. Miré a mis primos y, sin pensarlo, les dije, debemos encontrar a Isidro. La idea de ayudarme a mí mismo y a aquellos que habían sido arrastrados por el dolor se convirtió en nuestra misión. No podíamos permitir que el llanto siguiera resonando en el bosque. A medida que exploramos más a fondo, el ambiente cambió. Los árboles parecían moverse y hablar, y de alguna manera sentí que el bosque mismo estaba escuchando nuestras palabras, conectándose con nuestras intenciones. Comenzamos a hablar sobre nuestras pérdidas y nuestros miedos, compartiendo historias y recuerdos. El llanto se volvió más tenue, como si el bosque comenzara a liberarse de su carga emocional. Pero, a medida que profundizábamos en nuestros sentimientos, también empezamos a vislumbrar fragmentos del pasado. Recuerdos de Isidro comenzaron a fluir, imágenes de un niño risueño que amaba explorar, que siempre deseaba ser parte de nuestras aventuras. Nos dimos cuenta de que, al recordar, estábamos rompiendo las cadenas que mantenían a Isidro atrapado. La conexión entre nosotros y él se hacía más fuerte con cada paso. Finalmente, llegamos a un claro en el bosque, un lugar donde la luz de la luna brillaba con fuerza, iluminando el suelo cubierto de hojas. Allí, de pie, había una figura familiar. Era Isidro. Su mirada era profunda, llena de tristeza, pero también de gratitud. Gracias por venir, dijo con una voz que resonó en mi corazón. He estado esperando este momento durante años. He estado atrapado entre los lamentos de este lugar, buscando la forma de liberarme. Pero no podía hacerlo solo. Necesitaba que recordaran, que me recordaran. Lloramos al escuchar sus palabras, cada uno de nosotros sintiendo una mezcla de alegría y tristeza. La mujer del bosque observaba a distancia, con una expresión de esperanza. Ahora que lo han encontrado, el bosque comenzará a sanar, explicó. Su dolor no se irá del todo, pero aprenderán a vivir con él, y de alguna manera, podrán ayudar a otros a hacer lo mismo. El ambiente se iluminó, como si el bosque comenzara a vibrar con energía positiva. Isidro extendió su mano hacia nosotros y, en ese momento, comprendimos que nuestra conexión no había terminado. A medida que nos acercábamos, sentíamos que el llanto se desvanecía, reemplazado por un sentimiento de paz. Una vez que logramos liberarlo, la mujer del bosque sonrió y, lentamente, comenzó a desvanecerse en el aire, dejando tras de sí un suave resplandor. Cuando finalmente volvimos a la cabaña, el sol comenzaba a asomarse por el horizonte. El bosque, una vez aterrador, se sentía diferente. Habíamos enfrentado nuestros miedos y, al hacerlo, habíamos encontrado la conexión que todos necesitábamos.
Mis padres nos esperaban ansiosos, y cuando les contamos lo que había sucedido, sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud y alivio. No había más llanto en el bosque. Isidro había encontrado su camino de regreso, y nosotros habíamos aprendido el poder de la memoria y la importancia de enfrentar nuestros miedos. Años después, el bosque seguiría siendo un lugar de memoria y conexión. Nunca olvidaríamos la noche en que escuchamos el llanto y encontramos la fuerza para enfrentarlo. Cada vez que volvía a la cabaña, me detenía en el claro donde habíamos encontrado a Isidro, recordando que el dolor puede ser un puente hacia la sanación. El bosque, con su misterio y su belleza, siempre sería parte de mí. Y aunque el llanto se había desvanecido, el eco de aquella noche siempre resonaría en mi corazón. Así termina nuestra historia de esta noche. ¿Pueden sentir el peso del silencio en el aire? ¿Puede un llanto, un eco lejano, ser la clave para liberar a aquellos que han quedado atrapados en la penumbra? Reflexionen sobre esto y, cuando caminen por un bosque, recuerden que no están solos. Tal vez, el llanto que escuchen no sea un aviso, sino un llamado a ayudar. Si aún no nos siguen, les invito a hacerlo, para que sigamos compartiendo estos relatos que nos unen como una comunidad de amantes del misterio. Y ahora, prepárense, porque la noche apenas comienza, y aún quedan muchas historias por contar. Se despide, Relatos de Terror.